En este video vamos a explicar algunas fórmulas básicas para resolver problemas en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a explicar entonces las bases del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense las siglas MRV, movimiento rectilíneo. ¿Qué significa? Que el móvil, ¿sí?, se mueve en una trayectoria recta, ¿sí? O sea, no hay curvas. El camino es recto. Uniformemente variado significa que la velocidad va cambiando de manera a ritmo constante. ¿Qué significa eso? Que por cada segundo la velocidad siempre cambia al mismo ritmo, ¿sí? Por eso es uniformemente variado. Ese cambio de velocidad, que lo hace siempre al mismo ritmo, eso es lo mismo que decir que tenemos una aceleración constante, porque por cada segundo, recordemos, la velocidad siempre cambia de la misma manera, ¿sí? Entonces la aceleración no cambia en este movimiento, de ahí es la terminología uniformemente variado. Bien, en los símbolos a utilizar, vector posición, vector velocidad y vector aceleración. Fíjense la flechita que indica el vector, ¿sí? Nosotros en las fórmulas lo vamos a usar directamente sin la simbología de vector y vamos a llamar al vector posición como la X, vector velocidad la B y vector aceleración la A. ¿Qué fórmulas tenemos? Bueno, para este sistema de estudio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos solamente dos fórmulas a utilizar. Una que es la definición de aceleración, que es el cambio de velocidad sobre el tiempo que tarda en cambiar la velocidad. Acá fíjense, el tiempo es lo que llamamos cuando definimos la aceleración en otro video, variación de tiempo, ¿sí? Acá el tiempo no corresponde ni a esta velocidad ni a esta velocidad inicial, sino es que el tiempo que tarda, ¿sí?, en modificar la velocidad. Este tiempo sería la variación de tiempo. Bien, por un lado tenemos esta fórmula, definición de aceleración, y por otro lado la fórmula de posición, para calcular la posición, que es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, más la velocidad inicial por el tiempo, más posición inicial. Fíjense, es el mismo tiempo el tiempo que tardó en cambiar la velocidad. Ahí nos va a dar ese tiempo, nos va a permitir poder calcular cuál es la posición actual del móvil. O sea, estas dos fórmulas tenemos solamente. Y acá estamos mostrando que la aceleración con el tiempo no cambia. Fíjense, siempre tiene el mismo valor. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero la aceleración no me cambia el valor, ¿sí? Por eso es uniformemente variado. Fíjense lo siguiente, si yo de la primer fórmula quiero tener una expresión para calcular velocidad, lo que hago simplemente es despejar la velocidad. ¿Cómo hago? Bueno, el tiempo lo paso multiplicando, ¿sí? Me va a quedar velocidad menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Y si quiero despejar velocidad, voy a tener velocidad es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Y acá tengo una formulita para calcular la velocidad. Pero ustedes tienen que tomarlo siempre como que es la única fórmula esta, ¿sí? Esta fórmula que relaciona velocidad, tiempo y aceleración y esta otra para posición. Después, bueno, podemos despejar los parámetros que necesitemos en el problema, pero a partir de estas dos formulitas. Vamos a analizar un primer ejemplo, en el cual un móvil está inicialmente en reposo, ¿sí?, y en un lugar que llamamos 10 metros. O sea, el cartel indicador de posición, ¿sí?, justamente indica 10 metros. Y tenemos que completar esta tabla sabiendo que su movimiento es uniformemente variado. Bien, debemos completar entonces lugares que faltan de velocidad y posición. Bueno, ¿cómo calculamos la aceleración? La aceleración, si recordamos, es la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo que tarda en cambiar la velocidad. Como yo acá tengo datos en 3 segundos, que la velocidad es 15, hacemos 15 menos 0
sobre el tiempo que tardó en cambiar. Tardó 3 segundos. 15 menos 0 sobre 3 nos da una aceleración de 15 sobre 3, que es 5 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, tenemos un movimiento donde por cada segundo la velocidad aumenta en 5 metros por segundo. Tenemos la aceleración. ¿Cómo calculamos velocidad? Bueno, a partir de la definición de aceleración, que es velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo, despejamos velocidad y tenemos que la velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Como la velocidad inicial acá es 0, nos queda que la velocidad es aceleración por tiempo. Aceleración ya la tenemos, que vale 5. Acá no le puse unidades porque tenemos siempre las unidades del sistema internacional, ¿sí? 5 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. La velocidad va a ser 5 por t. Para completar la columna de velocidad, entonces tenemos, cuando el tiempo es un segundo, velocidad es 5 por 1, va a ser 5. 5 metros por segundo. Cuando el tiempo es 2 segundos, nos queda una velocidad de 5 por 2, 10 metros por segundo. Lo completamos en la columna correspondiente, 10 metros por segundo, y ya tenemos completa la columna de velocidad. Vamos ahora a calcular posición. Fíjense, la posición es aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2, más la velocidad inicial. Como es 0 la velocidad inicial, este término no lo vamos a tener, más la posición inicial, que vale 10. Entonces nos queda aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la posición inicial, ¿sí? Bueno, si el tiempo es 1, nos queda la aceleración, que es 5. 5 por 1 al cuadrado sobre 2, esto es 2,5, más la posición inicial es 10, nos queda una posición de 12,5 metros. Cuando el tiempo es 2, va a ser 2 al cuadrado es 4, por 5, 20, sobre 2, 10, 10 más 10, 20 metros por segundo. Perdón, 20 metros la posición. Y cuando el tiempo es 3, 3 al cuadrado 9, 9 por 5 sobre 2, más 10, nos queda una posición de 32,5 metros. Ahí tenemos completa entonces la tabla, que era el objetivo del problema. Ahora lo que vamos a hacer es hacer gráficos de velocidad y posición en función del tiempo. Si representamos gráficamente los valores que están en la tabla de nuestro problema, fíjense que posición en función del tiempo nos da un gráfico parabólico, ¿sí? Y en este caso tiene una concavidad que se llama concavidad hacia arriba, pero es una parábola, ¿eh? El gráfico velocidad en función del tiempo es un gráfico donde tenemos una línea recta, ¿sí? Fíjense acá que en un segundo, por cada segundo, la velocidad se incrementa en 5 metros por segundo, ¿sí? Acá también, en cada segundo, ven de 1 a 2, en cada segundo, ¿cuánto se incrementa? 5 metros por segundo. Y acá también, por cada segundo, se incrementa la velocidad en 5 metros por segundo. Siempre, cuando la aceleración no cambia, la velocidad en función del tiempo es una línea recta. Y la aceleración en función del tiempo es una recta horizontal, porque es constante, no se modifica en todo el tiempo. En este ejemplo también vamos a completar la tabla y analizar los gráficos correspondientes a los valores de la tabla. ¿Qué pasa en este ejemplo? Fíjense, en tiempo inicial la velocidad del móvil es de 20 metros por segundo. O sea, cuando empezamos a medir el tiempo, a cronometrarlo, el móvil tiene una velocidad de 20 metros por segundo y pasa por el cartel que indica 100 metros. ¿Qué sucede con la velocidad? Fíjese, va disminuyendo la velocidad, ¿sí? O sea, el móvil va frenando a medida que avanza en su movimiento. ¿Cómo calculamos su aceleración? Bueno, para calcular la aceleración, sabiendo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que hacer restas de velocidades sobre el tiempo que tarda en cambiar la velocidad. Podríamos hacer resta entre estos valores y dividir por 1, porque el tiempo de 0 a 1 es 1, hacer resta entre estos dos
y dividir por 2, porque 3 menos 1 es 2, o hacer resta entre 5 y 20, que vamos a hacer eso. Fíjense, la aceleración, la velocidad, podemos tomarla de 5 metros por segundo, 5, menos la inicial, que es 20, ¿sí? En unidades metros por segundo, y ahora dividimos por el tiempo correspondiente que tardó en cambiar desde 20 a 5. Tardó 3 segundos. Entonces, esta cuenta es menos 15 metros por segundo sobre 3 segundos, y esto nos da menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Una aceleración negativa que indica que por cada segundo la velocidad disminuye en 5 metros por segundo. Ya tenemos el valor de aceleración. Si queremos calcular el valor de velocidad, fíjense en nuestra formulita, tenemos que la aceleración es menos 5, no le pongo las unidades porque sé que es sistema internacional, por el tiempo que tarda en cambiar la velocidad, ¿sí? Vamos a calcularlo acá. Entonces, si tomamos como velocidad inicial esta, el tiempo que cambia la velocidad es de 0 a 2, ¿sí? Porque vamos a completar esta celda. Entonces el tiempo ponemos 2, más la velocidad inicial, que es 20. Esto nos va a dar menos 10 más 20, 10 metros por segundo nuestra velocidad. Y para calcular la posición, fíjense, tenemos la aceleración, que es menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo desde la posición inicial, fíjense, son 3 segundos, o sea, 3 al cuadrado, que es 9, sobre 2, más la velocidad inicial, que es 20, por el tiempo que tarda desde 0 a 3, que es 3 segundos, más la posición inicial, que si nos fijamos es 100 metros. Bueno, hacemos la cuenta y nos va a dar una posición de 137,5 metros. Lo completamos en la tabla, 137,5 unidades de metros. Si representamos los valores que obtuvimos en la tabla en gráficos, posición con respecto al tiempo, velocidad con respecto al tiempo y aceleración con respecto al tiempo, vemos que el gráfico posición con respecto al tiempo es un gráfico que es una parábola. Esta parábola tiene una concavidad hacia abajo, se llama, ¿sí? Las parábolas son concavidad hacia abajo o concavidad hacia arriba. Esta es una rama de la parábola que es con concavidad hacia abajo. Es un gráfico que es una parábola. El gráfico velocidad con respecto al tiempo es una línea recta, ¿sí? Y el gráfico aceleración con respecto al tiempo es una recta horizontal que siempre vale menos 5 metros sobre el segundo al cuadrado. Fíjense que el gráfico de velocidad nos dice que por cada segundo, ¿sí?, la velocidad disminuye en 5 metros por segundo. Acá lo mismo, ¿ven? En cada segundo la velocidad disminuye en 5, de 15 a 10 en 5. Y por cada segundo la velocidad disminuye de 10 a 5 en 5. O sea que un gráfico de esta característica, que es línea recta, nos indica, ¿sí?, que la aceleración es constante, igual a menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esperemos que hayan comprendido los fundamentos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Más que nada enfatizando en los gráficos, ¿sí?, parabólico para posición, velocidad trae un gráfico rectilíneo y aceleración que es constante. Nos queda solamente y fundamentalmente practicar ejercicios para fijar los conceptos aprendidos.